Buenas noches, estimados estudiantes. Estamos, en el curso de Semiología Médica. Soy la docente Natalie y vamos a ver conmigo el tema de dolor cervical. Vamos a empezar con algunos conceptos claves y vamos a ver, por ejemplo, diferenciar el dolor cervical anterior y el dolor cervical posterior. Como el mismo nombre lo dice, lo vamos a ubicar por zonas. El dolor cervical anterior va a ser el dolor en la región frontal y el dolor cervical posterior en la región posterior, pero va a afectar principalmente los músculos paraespinosos y trapecio. Otro de los conceptos es la radiculopatía, que va a ser, una enfermedad de la raíz de un nervio por pinzamiento del nervio o por alguna tumoración, lo que va a generar dolor, entumecimiento en la distribución de las raíces nerviosas y la función motora también se va a ver afectado. Vamos a ver también el síndrome de dolor regional complejo. Bien, lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero vamos a recalcar aquí que va a ser una combinación de dolor, edema y síntomas disautonómicos. La rigidez del cuello va a disminuir de manera generalizada el movimiento del cuello, ¿ok? Y el latigazo, que va a ser una lesión del tejido blando u tejido óseo por aceleración, desaceleración rápida. También lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, vamos a ver aquí la parte de los signos de alarma, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a ubicar dentro de estos signos de alarma algunas causas importantes como son la obstrucción de la vía aérea, la aspiración de algún cuerpo extraño, una mielopatía que consiste en la afección por compresión crónica, lenta y prolongada de la médula ósea, de la médula espinal, perdón. Vamos a ver también atrapamiento de raíces nerviosas y fractura de columna cervical. Y dentro de las causas benignas vamos a ver la ansiedad, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, síndrome del túnel del carpo, que va a ser por presión excesiva del nervio mediano, y síndrome de fosa cubital, compresión, ¿no?, del nervio cubital, sobre todo en la región del codo. Por último, el espasmo muscular paraespinoso. Entonces, dentro de los síntomas de alarma vamos a ver la disnea, que es la sensación subjetiva de dificultad respiratoria o falta de aire. Y esta disnea vamos a identificarla con las causas importantes. Aquí pueden colocar el número al costado, de obstrucción de vía aérea, aspiración de cuerpo extraño, y dentro de las causas benignas, ansiedad y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otro de los síntomas es la sensación de cuerpo extraño o de tener algo atorado en la garganta. Aquí vamos a ver las mismas causas, 1, 2, 6 y 7, para que las vayan anotando. También podemos ver paresia o parestesia. Seguro ya les han definido esos términos. Paresia viene a ser la disminución de fuerza de los músculos con limitación del rango de movimientos y se puede expresar como una debilidad. Y parestesia, que viene a ser un trastorno de la sensibilidad, ¿no?, que se puede traducir como un hormigueo. Entonces, podemos observar una debilidad a nivel de los brazos, de las piernas, un hormigueo en las manos, en los pies, hormigueos que van de arriba en la zona cervical y se van a irradiar por la zona de la columna vertebral, sobre todo cuando el cuello se flexiona o se extiende. A este último se le va a llamar signo de Lhermitte por un neurólogo francés, ¿ok? Entonces, este signo de Lhermitte va a ser esa sensación semejante a un choque eléctrico que se va a irradiar desde la parte posterior de la cabeza y baja hacia la columna vertebral cuando hay estos movimientos de flexión, extensión. Todas estas que he mencionado de paresia y parestesia lo vamos a identificar con una mielopatía. La mielopatía va a ser la afección por compresión crónica, como les había mencionado, y hay diferentes
causas subyacentes, ¿no? Puede ser una herniación de disco cervical central, una osteomielitis vertebral, absceso epidural, estenosis de la columna cervical, incluso una esclerosis múltiple. Van a haber otros síntomas similares, como por ejemplo la debilidad en hombros, en brazos o en las manos, una pérdida de sensibilidad en los brazos o en las manos, incluso caída de los objetos, ¿no? Y estos se van a relacionar con la causa importante número 4, que es el atrapamiento nervioso, y causas benignas como son el síndrome del túnel del carpo o síndrome de la fosa cubital. Y el último síntoma de alarma que vamos a mencionar es el dolor intenso, ¿no? Que sobre todo relacionado pues a una lesión anterior, ¿no? Y vamos a ver causas importantes como la fractura de columna cervical y causas benignas como un espasmo muscular para espinos. Listo. Ahora les voy a presentar un esquema de método diagnóstico que se va a basar en preguntas de nivel semiológico, ¿no? Si un paciente llega a la consulta o de repente llega a la emergencia con un dolor cervical, ¿qué es lo primero que tenemos que preguntarnos? La localización. Este dolor puede ser en la región anterior, en la región posterior o en la región de la base del cráneo. Si se ubica en la región anterior, pensaremos en diferentes entidades como una linfadenitis, que es una inflamación de los ganglios linfáticos, una tortícolis, que es un estado de contracción involuntaria de los músculos cervicales y que va a provocar que el cuello quede torcido o inclinado hacia uno de los hombros, ¿no? Y va a ser doloroso. Faringitis, la inflamación de la faringe, esofagitis, tiroiditis dolorosa, una carotidinia, que viene a ser el dolor cervical focal, que incluye el territorio anatómico de la arteria carótida interna y se va a irradiar a la zona ipsilateral de la cara y el oído, ¿no? Y si es en la región de la base del cráneo, pensaremos en una neuralgia occipital, también llamada neuralgia de Arn, que afecta sobre todo al sexo femenino. Si es en la región posterior, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Está relacionada a un traumatismo reciente? Si no está relacionado, entonces el dolor se irradia. Si podemos identificar el dermatoma, la afección en la función motora, vamos a pensar en algunas entidades como la artritis crónica de cuello, el síndrome de sobreesfuerzo crónico, la enfermedad del disco cervical. Y si no se irradia, podemos pensar en las mismas entidades, pero además vamos a sumar aquí a la polimialgia reumática. Esta polimialgia, bueno, es una enfermedad del tipo reumatológico inflamatoria que se va a dar sobre todo en personas mayores de 50 años y va a afectar pues la cintura escapular, la región cervical, las caderas y está asociado con rigidez. Si hubo un traumatismo reciente, también nos haremos la misma pregunta, ¿no? ¿Este dolor se irradia? Si se irradia, igual forma identificar el dermatoma, la afección en la función motora, y podremos pensar de repente en un latigazo agudo, una herniación aguda del disco, fractura cervical, de repente exacerbación aguda por la estenosis del canal vertebral a nivel cervical. Y si no se irradia, además de estas entidades ya mencionadas, pensaremos también en, ¿por qué no en una artritis crónica de cuello? ¿Okay? Ahora, en la siguiente lámina vamos a observar algunas de las entidades con los síntomas relacionados, la intensidad del dolor, el curso del tiempo y algunos síntomas modificantes. Vamos a ver el latigazo, sobreesfuerzo crónico, dolor radicular, linfadenopatía dolorosa, síndrome de dolor regional complejo, artritis reumatoide y faringitis. Entonces, el latigazo, como ya había mencionado, va a ser una hiperextensión o hiperflexión del cuello que va a ir más allá de su rango normal del movimiento, ¿no? ¿Dónde se va a ubicar? En la región posterior.
sobre todo pues en la región que abarca el músculo trapecio. Va a ser intenso, de dolor intenso, con una puntuación pues de la escala del 1 al 10, va a tener una puntuación de más de 6. El curso, bueno, se va a dar después de una lesión aguda y podemos observar síntomas radiculares de movimiento, ¿no? Un entumecimiento, por ejemplo. El sobreesfuerzo crónico que se va a dar sobre todo por malas posturas al trabajar, al estar en la computadora, por ejemplo, va a ubicarse en la región posterior. La intensidad puede variar, si es intenso, puede verse a una exacerbación por diferentes factores. Por lo general es moderado, es decir, una puntuación de más de 3, y va a originar una rigidez cervical. Este dolor va a presentarse después de una lesión menor o algún evento, como ya les había mencionado, una posición, una postura inusual. Va a ser un dolor intermitente que va a durar semanas a meses. Y también se va a agravar con el movimiento y se pueden presentar síntomas radiculares. El dolor radicular puede ubicarse exclusivamente en la región cervical o puede irradiarse hacia el hombro o brazo. La intensidad va a variar dependiendo pues, de la situación del paciente y del tiempo en el que se haya presentado este dolor. La linfadenopatía dolorosa se va a ubicar principalmente en la región anterolateral, por la ubicación, ¿no?, de los ganglios cervicales anteriores. La intensidad va a ser variable y, como vemos en la imagen, pueden presentar pues estas masas grandes, pueden ser de diferentes tamaños en realidad, y dependiendo del tiempo en el que se presente, también puede presentar enrojecimiento y mientras vamos a ver entonces el síndrome de dolor regional complejo, que también puede estar ubicado exclusivamente en el cuello, puede irradiarse, va a generar entumecimiento, hormigueo. Vamos a ver aquí una imagen. En realidad, este síndrome de dolor regional complejo va a tener un curso continuo y vamos a ver algunas de las fases aquí, ¿no?, que presenta este síndrome. El dolor, por ejemplo, en una fase aguda inflamatoria va a ser moderado, puede presentar hiperalgesia, alodinia, que ya le habrán explicado estos términos. Va a presentar dentro de las alteraciones autonómicas, como les había presentado en la sección de conceptos claves. Vamos a ver entonces edema distal blando, va a haber hiperemia, alteraciones de la coloración y puede o no haber una atrofia ósea. Y dentro de las alteraciones motoras, un espasmo muscular, debilidad muscular, dificultad para el movimiento. Luego va a venir una fase distrófica, con dolor, hiperalgesia. Vamos a pasar a un edema duro, va a haber hiperhidrosis, que es sudoración anormal o excesiva, cianosis, crecimiento de vello, estrías cutáneas, va a haber distonía, que viene a ser pues un trastorno del movimiento en que los músculos se van a contraer involuntariamente y van a generar movimientos repetitivos o de torsión. Va a haber atrofia, debilidad muscular moderada, va a haber mayor limitación en el movimiento y por último una fase atrófica, con dolor, va a haber frialdad, cianosis, ya atrofia cutánea, muscular y ósea, y va a haber retracción muscular, rigidez articular y puede llegar pues a la anquilosis. Mencionaremos ahora la artritis reumatoide, que se va a ubicar, en la mayoría de los casos mencionan en la región frontal inferior. Va a ser un dolor moderado que va a provocar una rigidez cervical. También van a ver en los signos radiológicos todo lo que va a ocasionar esta artritis reumatoide a nivel cervical. El dolor se puede presentar después de una lesión aguda o una lesión menor, va a ser intermitente y va a durar semanas a meses. Y dentro de los síntomas modificantes tenemos que identificar que ese dolor se va a agravar con el movimiento, van a haber síntomas radiculares, incluso puede haber dolor a la deglutición.
Y por último mencionaremos a la faringitis, que es pues la inflamación de la faringe. Esa puede tener eh, diferentes intensidades del dolor y se va a presentar en la región anterior, ¿no? Va a haber este dolor, va a haber también enrojecimiento de las mucosas, incluso puede haber secreción purulenta. Y bueno, también va a haber dolor a la deglución. Esto es lo que les quería compartir. Si es que hay alguna pregunta, pueden realizarla en este momento.